pues vamos a empezar. Quise darle el enfoque y el contenido a esta sesión, pues tratando de mantener una definición de la retinosquisis, cómo es que se presenta, las características clínicas de cada uno de los, digamos, de los perfiles de este padecimiento, la etiología más común y los precursores del padecimiento, además de la patogenia identificada hasta ahorita, identificar y delimitar cada una de las formas de retinosquisis, encontrar diferencias, similitudes entre la retinosquisis y el desprendimiento de retina, evaluar y comparar algunos estudios de imagen en oftalmología, pues sobre todo para un mejor entendimiento y una mejor delimitación del padecimiento, y analizar los tratamientos que hasta ahorita se pueden ofrecer para la retinosquisis y los desprendimientos de retina que pudieran presentarse concomitantes. Como definición, pues vamos a encontrar o sea, se describe que la retinosquisis es la presencia o la separación de las capas de la retina, y estas pueden estar clasificadas o subclasificadas en otros rubros, incluyendo la degenerativa, la congénita o ligada al cromosoma X, o secundaria alteraciones en la interfaz vitrorretiniana, particularmente pues la maculosquisis miópica. Y haciendo otra subclasificación, podemos encontrar la retinosquisis de tipo típica, que ocurre principalmente asociada a cambios en la capa plexiforme externa, o la reticular, que ocurrirá secundaria a cambios en la capa de fibras nerviosas y las complicaciones que suelen ser un poco más comunes en esta. Para iniciar, vamos a derivarnos hacia la fobiosquisis. Esta es una alteración o un splitting, como está descrito en la bibliografía, una separación de las capas internas de la retina. Y esta ocurre principalmente, o la zona de localización se deriva pues a la zona macular. Esta fue descrita por primera vez en 1999, y los pacientes en los que se encontraba, pues característicamente presentaban un estafiloma en la zona posterior y se acompañaban además de una miopía alta. Inicialmente, esta alteración pues suele ser asintomática, tiene una lenta progresión, y la pérdida de visión ocurre de forma central, pues asociada a desprendimientos en la fovea o la formación incluso de agujeros en la mácula. El tratamiento o a lo que están encaminados los artículos que revisé, pues fue la vitrectomía a través de la pars plana, usualmente teniendo una mejor respuesta si se asociaba un peeling de membrana limitante interna, y además se complementaba o se realizaba un tamponaje con gas. Y pues para estos casos hay que tomar en cuenta que el OCT pues continúa siendo la herramienta diagnóstica de elección, particularmente pues por la delimitación específica o delimitada que nos ofrece en la anatomía de las capas. En relación a la etiología, pues se habla que esto puede suceder principalmente asociado a cambios o agrandamiento escleral y la incapacidad de la retina para continuar alargándose como van creciendo o distribuyéndose estas fibras esclerales. Está asociado pues a pacientes, como hablábamos, con una miopía de hasta un 3% en esta población. Y en el artículo que revisé, que les puse la foto en la diapositiva pasada, pues determinaba que todavía falta determinar un grupo o una población en general, pues ya se ha visto que no necesariamente se asocia a un grupo de edad en particular. La longitud axial mayormente reportada en estos pacientes, pues iba más allá de los 26,5 milímetros. El diagnóstico lo realizaron o lo llevaron a cabo, como les contaba, a través de una OCT, siendo mucho mejor o superior a los hallazgos en la clínica. La evolución particularmente de esta afectación, pues hablábamos que es lenta, que es silente y se presenta ya alteraciones en el paciente hasta que tienen cambios muy importantes. Puede estar caracterizada por la presencia de cambios microquísticos, como vamos a ver también en los padecimientos de los que hablamos más adelante, la presencia de estafilomas posteriores. Y en el OCT también nos vamos a complementar de otros hallazgos como membranas epirretinianas. Vamos a encontrar la presencia de micropliegues, perdón, defectos en los fotorreceptores y los agujeros maculares también que se presentan. Dentro de la patogenia, pues se hablaba o encontré que se debía a una resistencia aumentada a las fuerzas de las capas de la retina, y los vasos sanguíneos influían también en el desarrollo.
y pues va a presentarse una separación de estas capas por planos. Característicamente también vamos a encontrar que las capas internas suelen verse como de aspecto un poco grueso o características siendo más gruesas comparadas a las capas internas, que vamos a ver a las capas externas, perdón, aquí es un error, a las capas externas que van a verse un poquito más delgadas. Ahorita vemos unas fotos más adelante. El tratamiento pues se va a recomendar en pacientes que presenten síntomas visuales progresivos, que ya refieran la presencia de metamorfopsias o incluso que tengan ya pues una reducción considerable de la agudeza visual. Como les mencionaba, pues vamos a ir encaminados hacia un tratamiento quirúrgico a través de una vitrectomía. Se puede aplicar tamponade con el gas, con o sin el peeling de la membrana limitante interna, pero ahorita en el siguiente cuadro les muestro un resumen de todos las opciones de tratamiento y vamos viendo a quienes les ha ido mejor. Se habla en el artículo de que sí puede ocurrir resolución, podemos tener hasta un lapso de tiempo de hasta 6 meses para que esto suceda y consideraron ellos como éxito anatómico pues una reinserción de la fobia y la resolución de la fobiosquisis. Y hablaban también de que los pacientes que llegaran a presentar agujeros maculares tendrían hasta un 40% de mejoría de la agudeza visual con una vitrectomía. Si nos asomamos a la foto que está hacia su derecha en la parte superior, vamos a ver esta delimitación en la zona, viendo cómo se ven involucradas la capa plexiforme externa, perdón, y vemos unas capas internas un poco más gruesas comparadas con las capas externas que se ven así un poco más abajo, mostrando la comparativa entre grosores. Y en la foto de abajo vamos a encontrar también una imagen de una esquisis macular miópica, donde nos muestra la flecha en la parte superior, los componentes de las capas internas y el asterisco o la estrellita en la parte inferior, los componentes hacia las capas externas. En esta tabla, como les mencionaba ahorita, pues es un resumen las opciones o las vías de tratamiento que describieron los autores en el artículo y vean cómo asociado al éxito o a los, digamos, resultados de los estudios, la vitrectomía sí continúa pues siendo lo que mejores resultados les dio. Vean cómo al asociar el pelado de la membrana limitante interna y el tamponade con gas, como se ve en el estudio del doctor Sayanagi, em, sí, como el éxito el pegado, bueno, digamos, el éxito pues se obtuvo a través de volver a pegar estas capas retinales en ambos ojitos. La vitrectomía incluso con cerclaje también mostró que es exitosa y dando hasta un 87.5%, como ven en el estudio del doctor Mateo. Y pues bueno, considerar estas opciones es lo importante pues para esta diapositiva, ¿no? Héctor, lo importante nada más un comentario, eso que Ajá, comentaste del cerclaje, ajá, se le conoce como cerclaje macular o cirugía de indentación macular. No es lo mismo, digo, para que no nos vayamos a confundir, no es lo mismo que los cerclajes que usualmente se ponen a los pacientes que tienen desprendimientos de retina regmatógenos. O sea, aquí ajá, el cerclaje macular hay varias técnicas, pero una de ellas, para fines prácticos, es únicamente lo que se hace es introducir hacia la parte posterior del ojo pues una esponja o hay algunos dispositivos que ya venden con una forma algo convexa, que aparte tiene un brazo. Esa parte convexa parece como si fuera un lente del ReSight, por ejemplo, de lo que utilizamos para los sistemas de visualización de SAIS para operar retina. Prácticamente tiene la misma forma, así es convexo, y tiene un brazo. mm, Entonces lo que se introduce la parte posterior, esta parte convexa, y eso ayuda a indentar la parte de la mácula, la levanta un poco y eso ayuda a resolver esa misma atracción que te está generando pues, la misma limitante en estos pacientes.
Entonces, la parte que es con el brazo, esa es la que se va a la parte anterior del ojo y eso se sutura para mantenerlo en el lugar. Entonces, esa es otra técnica también aparte de la vitrectomía con el limitorrexis para corregir Ujú. esto. O sea, ese es cerclaje macular o cirugía de indentación macular. Ah, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, entonces volviendo ahora sí a la retinosquisis como tal, vamos a hablar de la etiogenia principalmente. ¿A qué se debe o qué se asocia? A una degeneración intrarretiniana en este caso, que va a partir de cambios cistoideos periféricos. Estos cambios los describen y los dividen además en una fase típica o en una fase reticular. En la fase típica que vamos a encontrar, los cambios principalmente van a ocurrir adyacentes a la hora serrata, pueden ocurrir de forma anterior y abarcar una zona, un área de hasta 2 a 3 milímetros, y el aspecto que describe en la bibliografía en esta zona, pues va a ser un aspecto de burbuja. Ahora, por otra parte, las degeneraciones de tipo reticular pues van a establecerse o a localizarse un poco más hacia la zona posterior, y característico en ellos vamos a encontrar la presencia de unos vasitos finos en forma muy delgados. Son un tipo más superficial, y estos quistes se van a encontrar a comparación de la típica, pues a nivel de la capa de fibras nerviosas. En esta diapositiva les muestro una foto de una degeneración periférica cistoide de tipo típica. Y como hablábamos, se caracteriza por ser, bueno, estas ocurren de forma más periférica y será más fácil para nosotros o principalmente para el explorador, pues encontrarlos a través de de una indentación, una depresión escleral. La apariencia característica de ellos va a ocurrir en forma de burbuja. Puede haber quistes asociados principalmente a la degeneración, y estos van a estar compuestos por mucopolisacáridos, particularmente derivados de hialuronidasa, que una vez que estos quistes empiezan a coalescer o empiezan a formar una cavidad, pues es cuando tendremos particularmente ya lo que es la retinosquisis. Vamos a ver un esquema un poquito más adelante también para entenderlo un poco mejor. Y característico de la degeneración de forma típica es que los cambios ocurrirán en la capa plexiforme externa. En esta foto les muestro un OCT, como vemos, delimitando hacia más a las capas internas, estas zonas principalmente como de quistes, delimitadas por estos pilares o estos puentes entre capas internas y externas. Y vean, o como les decía, estos pueden ocurrir más hacia la zona posterior de la degeneración, abarcando más hacia el polo, ocurriendo en un patrón reticular de forma más lineal. Los espacios ocurrirán o los cambios ocurrirán principalmente en la capa de fibras nerviosas, y la apariencia de estos característicos es más como una zona o una vista más hacia bulas. Este es un esquema muy ilustrativo que encontré también, en donde vemos en los dos cuadritos de abajo la delimitación de cada una de las capas de la retina, el patrón o la forma típica cistoidea de la que hablábamos más hacia la hora serrata, y la degeneración o cambios reticulares quísticos un poquito más hacia el polo posterior. Y vean estos vasitos que les platicaba hace un rato, cómo pueden o cómo estarían principalmente delimitados y localizados. A continuación les pongo una foto de campo ultra amplio, pues para ver cómo nos vamos delimitando, nos vamos encontrando hacia una zona mucho más hacia la periferia, con esta degeneración microquística, que sería pues de lo que tendremos que estar nosotros pendientes a la visualización. Esta foto es para hacer principalmente la comparación entre los cambios degenerativos reticulares. Vean en esta cómo se encuentra primero pues esta zona como de demarcación, estos cambios de aspecto buloso, y haciendo como que una imagen de zoom o de aumento en la foto, pues vean todos los cambios, particularmente con un poco de degenerativos, cambios. Lo venía descrito en los artículos que consulté como fleck-like, o como si fueran pequitas, pues, o marcas así puntiformes dispersas.
Hablando un poco de la historia de la enfermedad, pues empezó primero, o el primer registro que se tiene es desde 1933 por el doctor Bartels. Él hace un informe de la retinosquisis. Sin embargo, es hasta 1986 cuando el doctor Byers lleva a cabo pues un estudio grande, aproximadamente de 200 pacientes, en donde se brinda una descripción definitiva. Él encuentra o los hallazgos los describe como que es un padecimiento bilateral. En ese entonces no había o no encontró él una predilección por ninguno de por ningún sexo. Lo describí a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, hubo creo que uno o dos pacientes en los que incluyó en el grupo que se presentaban en menos de 30 años de edad. A partir de 2007, 2010, los médicos que han investigado un poco más sobre esta patología, pues vean cómo han descrito cada uno diferentes prevalencias, y esto lo podemos asociar principalmente pues a que es una patología que puede pasar infradiagnosticada por no ser una gran manifestante pues de síntomas. El doctor Butch en 2007 pues presentó su estudio, una prevalencia de 3,9%, incluyendo un grupo de 900 sujetos, pero a como fue pasando el tiempo terminamos en una prevalencia aproximadamente del 22% en pacientes mayores de 20 años. Esto principalmente porque los doctores Rootney y Skippens lo trabajaron o realizaron su estudio en pacientes post-mortem. ¿A qué vamos a asociar o la etiología? Pues una etiología definida como tal hasta este momento no está descrita, todavía no se habla de algo en particular, pero vamos a encontrarnos que los cambios que podemos o que van a estar asociados a los pacientes que presenten retinosquisis, pues van a ser ligados a cavidades que, como les mostraba en las fotos, en los esquemas, pues van a estar llenas con ácido hialurónico, que este puede ser derivado de las células de Müller. El fluido puede ocurrir o puede secretarse a nivel de la pars plana, y se encontró particularmente que en todas las formas de retinosquisis presentaban alguna zona de degeneración microcistoide entre la obra serrata y el borde anterior de la lesión, como íbamos viendo en los esquemas. Aquí les muestro además una foto, pues donde una foto de un OCT en donde podemos encontrar o donde vemos representados visualmente estos quistes que van a abarcar la capa de la plexiforme externa, y el contenido o lo que los compone, pues son ácido hialurónico principalmente. Esta foto es para que hagamos una comparación principalmente de los cambios que encontraríamos a la exploración clínica. Principalmente a su derecha, pues vemos un fondo de una retina normal, comparado con esta delimitación o esta zona un poquito más sobrelevada. Sin embargo, vean cómo el aspecto de domo permanece siendo liso, permanece, pues, si lo viéramos, digamos, a ojos que no tenemos tanta experiencia en valorar, pues, estos cambios particularmente, pues vean que la coloración incluso no parece ser como que tan diferente o tan llamativa al resto de la coloración. Sí vemos esta línea un poquito, a lo mejor un poco más hiperpigmentada, pero no tan, con tanta franqueza pues para delimitarlo. Y eso es de lo que hablan los estudios, que muchas veces si no nos enfocamos particularmente hacia zonas más hacia la periferia, o si no tenemos como que tanta discernimiento aún en estas estructuras, pues sí puede pasar desapercibida. Y es donde entra el papel importante pues de la imagen multimodal, que también vamos a hablar un poco más adelante, para que nos ayude pues a delimitar estas zonas particularmente. La distribución, pues la retinosquisis se habla en este aspecto degenerativa o senil que está descrita, pues ocurre en pacientes mayores de 50 años. Como hablábamos, los estudios todos nos dieron la particularidad de identificar que puede presentarse bilateralmente hasta en el 85% de los casos. No tiene una predilección por hombres o mujeres. En estos casos está asociado a pacientes hipermétropes, y aquí pues pudiéramos hacer también como que la distinción o notar eh, que no exclusivamente sucede en hipermétropes, pero tiene un poquito más de predilección, haciendo la comparativa
por la distinción, como les digo, del desprendimiento de retina que puede ser pues un poquito más asociado a pacientes miopes. Un aspecto importante a considerar pues que es que puede, o bueno, tiene una predilección particularmente por los sectores temporales, se presenta hasta un 70% en el cuadrante inferotemporal, 20-28% aproximadamente encontré en la frecuencia que se presentaba hacia las zonas superiores y temporales. ¿Qué vamos a encontrar a la oftalmoscopía o a la exploración física? Pues vamos a encontrar primero una degeneración cistoide, como les decía, afectando principalmente a cuadrantes superotemporal e inferotemporal hasta un 70%, una elevación de características de aspecto liso, y puede haber, ahorita aumentamos un poquito más la imagen, pero señalando acá en esta fotografía clínica particularmente cómo vemos estos cambios o este aspecto principalmente hacia el cuadrante inferotemporal, y puede haber estas marquitas o estas señalizaciones o lesiones a considerar que se llaman copos de nieve o marcas de Ghosn que pueden indicar restos de lo que fueron células de Müller o incluso estas marcas que describe la bibliografía como pockmarks, que son como si fueran unas zonas de pits o unas zonas un poquito más hiperpigmentadas que van a corresponderse con alteraciones de la capa externa de la retina. Ahorita también vemos una foto un poquito más adelante. Este es un cuadro donde juntamos ya imagen multimodal y hacemos un análisis, una comparación de cada una de ellas, que muestra una retinosquisis característica. En este paciente, pues en la imagen A se llevó a cabo una imagen de fondo, una autofluorescencia y un infrarrojo. Y vemos como solamente si nos quedáramos con la imagen A, pues es como un poco más, ahorita porque está señalado, pero eh, ver o hacer la comparación con el resto de las imágenes a esta zona, digamos, de cambios o de elevación. ¿No? Solamente vemos como que esta línea un poquito a lo mejor más hiperpigmentada, pero con certeza pues no pudiéramos decir dónde inicia y dónde termina la elevación. Ahora, si comparamos con la imagen B, pues ya vemos estos cambios principalmente en coloraciones y así nos localizamos con estas imágenes en el OCT, vean dónde se acomodan cada una de las líneas y la comparamos a las imágenes de IE, pues vamos viendo cómo van sucediendo los cambios entre capas de, de retina interna y externa. Hacia las fotos del OCT, que principalmente la línea verde, pues nos hace más como que una señalización o nos muestra dónde abarca toda esta zona de hiperreflectividad, y además compone también la línea roja con una zona pues un poquito más como de hiporreflectancia. A continuación les pongo también otra comparación pues de una imagen de ultracampo amplio. Si ven, las cabezas de flecha nos muestran la zona de cambios, pero vean, una vez que hacemos la comparativa hacia autofluorescencia y donde nos localizamos particularmente con las líneas en la zona de donde se tomó el OCT, pues veremos cómo ya hacia la zona roja empiezan a delimitarse un poco más las capas de la retina interna, y vean ya las fotos más hacia su extrema derecha, donde empiezan a ver los cambios, particularmente ya con la separación franca de estas capas. ¿Qué voy a encontrar en el OCT o qué hallazgos característicos pudieran llamarme un poquito más la atención? Pues en la primera foto les muestro estas zonas de puentes que ocurren particularmente a través de fibras que conectan retina interna y externa, y se habla de que estos fueron remanentes de células de Müller, particularmente en las lesiones por retinosquisis. Vamos a encontrar que estas suelen ir un poquito más en patrón, digamos,
ensanchamiento de anterior a posterior. Podemos tener en los OCTs, como ven en la imagen de en medio, que puede haber casos en los que la esquisis puede mostrarse como doble, es decir, puede haber separación en la misma imagen o en el mismo paciente, donde existan cambios en la plexiforma externa y en la capa de fibras nerviosas. Y vean en la foto de hacia su extrema derecha como la tomografía bueno, el OCT de campo amplio también es útil para, pues, para visualizar estos cambios más hacia la periferia. ¿Y qué vamos a tener en cuenta como para hacer el diagnóstico diferencial si la comparación con el desprendimiento de retina? Pues que los cambios en este caso van a ocurrir en la separación que ocurre entre el EPR y la retina neurosensorial. Aquí vean cómo en todas estas ni en ninguno muestra alguno particularmente que tenga afección hacia el EPR. Vean cómo las capas de retina externa, principalmente en la foto, en la primera foto, muestran digamos, esta zona todavía irregular encima del EPR, no está completamente separado en esa zona, y pues es por cómo podemos determinar que es un diagnóstico pues de retinosquisis. A continuación les muestro también un poquito más de fotos donde podemos ver particularmente en la primera foto estos cambios o espacios quísticos más hacia la periferia. Y vean, o algo que les quería traer también hacia la presentación, que en algunos casos pudiera presentarse algo que se llama un artefacto en espejo, que este se va a asociar principalmente a que particularmente se levantaron tanto esas capas que llegaron a tocar una línea de máximo voltaje en el OCT que se llama la línea de cero, creo que es cero tolerancia, si no me equivoco, en donde lo toma como pues digamos, una línea de referencia y se forma como si fuera una zona pues en espejo, y es lo que estamos viendo particularmente con esta línea. Vean cómo todavía existe esta zona o esta línea de aspecto un poquito más irregular sobre el EPR, y está aquí señalada que correspondería pues a las capas externas de la retina. El doctor nos compartió este artículo también como para ver cómo el OCT ha influido o cómo ha sido importante particularmente para el diagnóstico y el estudio de cada uno de estos cambios. Y lo que se encontró, bueno, el propósito principalmente del estudio era caracterizar la retinosquisis usando OCT de dominio espectral que incluyera desprendimientos por esquisis, que es un tema o una definición que vamos a ver también un poquito más adelante, y casos que tuvieran involucro macular, como hablábamos al principio. Los pacientes que se incluyeron en el estudio tenían el diagnóstico de retinosquisis en por lo menos un ojo y fueron seguidos de 2012 hasta 2021. De fueron 281 ojos los que se tomaron en cuenta de 191 pacientes, y en 195 de ellos se encontraron o se tenía el diagnóstico de una retinosquisis periférica. 15 de ellos presentaron un desprendimiento por esquisis y 66 pacientes, perdón, mostraron o sí, mostraron en el estudio una retinosquisis macular. Y en los ojos en los que se tenía un diagnóstico de retinosquisis, pues se encontró particularmente que la alteración de las capas plexiforme interna estaba presente en 58,9% de ellos, y comprobando pues lo que decíamos hace ratito, la lesión particularmente, la frecuencia con la que mayormente se encontró, hasta un 58% se localizaron en la zona inferotemporal. Pues demostrando particularmente que lo que decían los historiadores o los doctores que desde hace tiempo ya habían eh, estudiado el padecimiento, pues lo comprobaba ahora sí por un medio, digamos, tangible. ¿Qué es lo que pasa con la retinosquisis? A medida que va evolucionando, va presentándose el padecimiento, pues puede haber rupturas en las capas internas o en las capas externas en estos casos.
¿Cuáles van a ser las características o cómo se van a ver principalmente los cambios de rupturas internas? Estos van a estar asociados a la variante reticular principalmente o con mayor frecuencia. Estas suelen ser más pequeñas comparadas con las rupturas que van a visualizarse en las capas externas. Suelen ser de características redondas, un poquito mejor delimitadas y por sí solas no van a generar un desprendimiento de retina. Esta es la importancia de identificar estas rupturas porque a como vamos a ver más adelante, hacer una concomitancia entre una ruptura retiniana interna y una ruptura externa, pues nos puede generar un desprendimiento de retina progresivo. Las rupturas retinianas externas se van a clasificar o van a estar, nos van a dar una medida aproximadamente de 1 a 3 diámetros de disco. Vamos a, vamos, sí vamos a visualizar particularmente que a través de estas lesiones se van a ver vasos, los bordes son enrollados, la bibliografía los describe como gruesos, atróficos, como un poquito más pigmentados y las capas a comparación de las internas, pues van a estar intactas. Estas son unas fotos como para orientarnos un poquito más y vean cómo las capas internas en la parte, en la foto de la izquierda, permanecen delimitadas, permanecen unidas, pero en esta zona, digamos, ya se presenta con irregularidad, con los bordes como si estuvieran un poquito más enrollados y la zona o esta solución de continuidad entre la línea hacia la parte externa de estas capas. Y vean en la clínica ay, ahí está. Y vean cómo en la clínica se ven particularmente los bordes, que son lo que le dan este aspecto como que un poquito más, como si fueran, pues digamos, mayores y aparte más como, digamos, como agujeradas o grandes a comparación de lo que pudiera ocurrir en la separación o en las rupturas pues de las capas internas. El ultrasonido es una herramienta también útil, particularmente en identificar o en los cambios que pueden presentarse en la retinosquisis. ¿Qué factores o qué podemos identificar en el ultrasonido que nos ayuda a hacer un diagnóstico? Pues vamos a ver elevaciones particularmente en forma de domo, particularmente más lisas, un poquito menos móviles a comparación de un desprendimiento de retina. Estas pueden verse un poquito más convexas, pueden ser bilobuladas, que si hacemos la comparación o lo que está descrito para los desprendimientos de retina, pues que sean un poco más ondulantes o corrugados. Vamos a ver que suelen ser o suelen presentar una elevación un poco mayor o más gruesa, una membrana también como de grosor un poco más, o bueno, más aumentado. No tenemos este fenómeno de after movement que era lo que se describía también en el desprendimiento de retina. Recuerdan como el movimiento un poquito más ondulante que les digo. En este caso se mantiene como que un poquito más sólida, más inmóvil. Y no habrá también o no se mostrará como que un cambio tan importante del fluido subretinal. De hecho, se habla que al momento incluso de que se hace una indentación, la retinosquisis se permanece o se muestra, se comporta como si fuera en bloque, a comparación del desprendimiento de retina, que si en alguna ocasión tratáramos como que de hacer ese movimiento y presentar alguna ruptura, algún regment en la composición, el líquido pudiera salir a través de ahí y se muestra este cambio. Se habla incluso también de que la retinosquisis puede detenerse un poco más así en el ecuador, en la periferia media, mientras que pues el desprendimiento de retina puede incluso llegar hasta el disco óptico en el caso de que así se presentara. Y bueno, este es el artículo de donde consulté principalmente estos cambios o donde se describen. El pronóstico para estos pacientes, pues la mayoría son pacientes que a todo lo largo del padecimiento se van a mostrar estables, pueden estar mucho tiempo en valoración y no mostrar ningún cambio en los síntomas o en la forma en que se presenta.
Se habla de que hasta un 1% de estos pacientes puede progresar a desprendimiento de retina después de presentar las rupturas de las que hablábamos de las capas internas y externas, pero el riesgo de ADR pues se mantiene bajo. Encontré incluso en alguna bibliografía que lo mencionaba hasta un 0,05% y la progresión pues característicamente es baja. Ahora, hablando del tratamiento, principalmente enfocándonos en solamente pura retinosquisis. Es decir, que no hay desprendimientos, que no hay agujeros importantes y que todavía no llega hacia un desprendimiento de retina. Encontré varias opiniones de varios autores que me pareció importante compartirles porque pues ya será criterio del paciente, de los hallazgos que encontremos, determinar si vamos a hacer algo. Particularmente se hablaba de la fotocoagulación con resultados mixtos. El doctor Okun en su estudio, digamos, encontraba em, que algunos pacientes podrían beneficiarse y algunos los efectos adversos pudieran ser como que un poco más de cuidado. Sin embargo, los estudios o todos los pacientes en los que se incluyeron no tenían como que un diagnóstico firme o establecido solamente de retinosquisis y habían algunos sesgos porque posteriormente se encontró que algunos presentaron incluso o tenían rupturas en algunas de las capas, ya sea internas o externas. El doctor Yasur, por el contrario, pues presentaba que la demarcación del borde posterior de esta zona de degeneración y un láser disperso en el lecho de la esquisis, pues le ofrecía buenos resultados, pero como les decía, pues también se encontró posteriormente que el tratamiento no era completamente libre de efectos adversos, entonces pues como efectos adversos se encontraron en algunos pacientes rupturas de las capas externas o incluso una retinopatía proliferativa. En conclusión, pues todavía no hay un estudio que nos diga o que nos garantice, pues, o que tenga una muestra suficientemente significativa para decirnos si el tratamiento es digamos, recomendado o, sí, pues recomendado para estos casos. El seguimiento lo recomienda el artículo principalmente pues con un seguimiento anual, una foto de campo amplio, particularmente pues es donde vamos a encontrar la mayor parte de los cambios. Y se recomienda un OCT que se realice de forma anual o incluso hasta 2 años que nos dan de espacio para poderlo realizar. Ahora bien, yéndonos hacia la parte donde ya se presenten estas rupturas, como hablábamos un poquito antes en las fotos, pues veamos cómo aquí en estas imágenes vemos delimitadas pues cambios o rupturas en las partes, en las capas más externas. Vean cómo estos espacios se ven eh, grandes, redondos, posteriores, y algunos de ellos pueden llegar incluso a mostrar cambios pigmentarios que pues van a denotar o van a ejemplificar la cronicidad de ellos. Particularmente cuando se presenten ya este tipo de cambios, pues vamos a tener eh, o deberíamos pues de pensar más hacia que estos pacientes deben de seguirse un poco más con menos intervalo de tiempo, digamos, por el riesgo mayor a progresión a desprendimiento de retina. ¿Cuándo vamos a hablar de una esquisis y un desprendimiento? Bueno, esta principalmente se va a asociar a rupturas o cambios en las capas más externas de la retina y se va a asociar a que el fluido principalmente va a migrar de estas cavidades hacia el espacio subretinal. Disculpen, se me fue una R extra. Y estos pacientes también una consideración, o sí, algo a valorar, ya que algunas bibliografías se quedan con que solamente deberíamos de vigilarlos o esperar hasta que hubiera cambios tan significativos como para considerar el tratamiento quirúrgico. En el Ryan nos describen esta fase o estos cambios como que
la ruptura externa y la apariencia de esta esquisis va a ser de características no tan uniformes, vamos a tener una coloración también un poquito más amarilla y estos no suelen desarrollar con tanta facilidad un desprendimiento de retina. El tratamiento, como les decía, pues no está completamente libre de eventos adversos y solo la recomendación es que solo se van a tratar cuando hay una extensión más allá o que ya estemos cerca del polo posterior. En la figura de su derecha, pues vamos a encontrar un caso en donde el fluido que entró al espacio subretiniano muestra una extensión hacia, pues particularmente que viene desde la zona superotemporal en estas, digamos, estas zonas demarcadas o pigmentadas que le señalábamos hace un momentito y vemos hasta donde, como con la cabecita de flecha, hasta ahí se va extendiendo todo ese fluido, pero ya está como que muy cerca pues de zonas que pudieran estar comprometiendo posteriormente la visión. ¿Qué ocurre en el desprendimiento de retina reumatógeno? ¿Cómo es que se va a manifestar o qué es lo que ocurre principalmente en estas capas? Pues me encontré con este esquema que me pareció pues muy ilustrativo. Vamos a hablar de la concomitancia o que van a ocurrir un agujero en la capa interna y un agujero en la capa externa. Y vean cómo esto va a ser como si se abriera una compuerta y permitiera que entrara pues, un poco más del líquido y es así como se va a llegar o cómo va a entrar sí, pues todo este vitrio del espacio subretinal y formar lo que se denomina como un DR progresivo. Estos casos o la probabilidad de que esto suceda, como hablábamos hace un ratito, pues de un 0,05%. El Ryan particularmente nos da como un poquito más la proporción de uno en 178. El tratamiento quirúrgico para estos pacientes, ¿cuándo se va a recomendar o cuándo está indicado? Pues cuando la extensión sintomática llegue más hacia la zona posterior del fluido subretiniano, cuando existan más de 4 diámetros de disco de la extensión de la obra serrata al momento del diagnóstico, cuando exista un cambio mayor al 10% en el defecto del campo visual referido por el paciente. Y el objetivo del tratamiento quirúrgico principalmente pues es cerrar estos espacios, tratar las rupturas principalmente internas y prevenir que siga ocurriendo la entrada pues de vitrio y ayudar a que esta cavidad o sí, esta zona de esquisis pues regrese a la forma, o sí, a la forma más delgadita, más colapsada posible. El siguiente artículo que les presento pues es particularmente eh, enfocado al tratamiento de los desprendimientos de retina. En este se hizo una revisión retrospectiva de expedientes, aproximadamente 4.500, 4.800 expedientes entre los años de 2008 y 2019. Se obtuvieron en total 36 ojos con diagnóstico de retinosquisis, presentando desprendimiento de retina 18 de ellos, cumpliendo con los criterios de inclusión que se establecieron para el protocolo. Todos los pacientes que se incluyeron en esta serie, digamos, presentaron rupturas en las capas externas de la retina y 16 ojos además tuvieron rupturas internas. Valoraron el éxito quirúrgico de cada uno de estos técnicas y particularmente individual, el éxito para los pacientes fue de 66% y en el éxito total ya conjugado se hablaba de hasta un 100% de éxito. De estas técnicas quirúrgicas, la que mostró una mayor tasa de éxito fue la vitrectomía pars plana aunada eh, a un, a un cerclaje. Y bueno, ya a manera, digamos, de encontrar o hacer la diferenciación entre lo que sucede en la retinosquisis y lo que sucede en el desprendimiento de retina, la retinosquisis particularmente degenerativa va a estar presente o se va a ver más en pacientes de edades, digamos, entre 40 y 60 años y el riesgo de progresión es rara. Hablábamos de la asociación refractiva que puede ser un poco más hacia pacientes que tengan hipermetropía. Vamos a hablar de un escotoma de tipo absoluto a comparación en el desprendimiento de retina que los pacientes suelen referirlo como que un poquito más relativo. La retinosquisis ocurre mayormente o hacia una localización inferotemporal o superotemporal,
un poquito menos de frecuencia, pero quedémonos en este caso con que se va a localizar más hacia temporal. La textura que puede presentar, pues, o la textura que se observa es una textura lisa. En el epitelio pigmentado de la retina, pues no vamos a ver particularmente un cambio, a menos que tenga pues, o asociado un desprendimiento de retina. Y en el OCT lo característico, pues vamos a encontrar esta separación de las capas internas, como les mencionaba. Y en el desprendimiento de retina, pues vamos a hacer la comparación que este puede presentarse ya variando pues la patología, pues, pero puede ir desde más hacia la edad media, un poquito más de frecuencia en pacientes miopes. Cuando es agudo, usualmente pues suelen presentarse más o encontré pues que se presentaban más hacia cuadrantes superiores. La textura puede ir desde aguda, un poquito más corrugada, con la presencia de pliegues. Y en el OCT, pues vamos a encontrar la presencia de este fluido subretinal. A continuación, Héctor, ahí puedes regresar tantito. sí, mándame. ¿Algún R2 que pueda explicarnos la diferencia entre escotoma absoluto relativo y cómo lo puedes evaluar en la consulta? O sea, por ejemplo, ¿cómo sabrían que un paciente tiene un escotoma absoluto? O sea, haciendo alguna prueba, no nada más preguntándole al paciente que, oiga, ¿cómo es su escotoma? No. O sea, ¿hay alguna prueba que se pueda hacer? O si quieres, Ezequiel, tú mencionar, o tú, Héctor, puedes mencionar algún nombre de algún R2. Mm, a ver, ¿quién está despierto? Waldo. Sí, Waldo. Mencionaba de que de- en el Ryan creo que se podía usar como tal una prueba con luz dirigida al paciente y ahí era donde reportaba más que nos refería si la podía como presenciar. Ajá, sí, pero, por ejemplo, ¿cómo sería en el paciente con retinosquisis? O sea, le pones tú, haces esa prueba con luz y... En el de retinosis, pues como tal no la reportaría y en el desprendimiento pues sí lo mencionaría que ve el destello o la luz. Sí, exacto. Ese es un escotoma absoluto, es que no se percibe absolutamente nada. Relativo que se percibe, pero con menor intensidad. Y la prueba con luz que mencionas, pues obviamente sería muy difícil poner una luz directa únicamente eh, justamente en esa zona. Y lo que se ha escrito es que con un indentador, o sea, tú le pones la luz del indirecto, así en esa zona, y pones el indentador para que le dé sombra justamente donde esté la zona de la retinosquisis o del desprendimiento de retina. Y esta sombra es lo que te puede ayudar pues enfocar de cierta manera como una mancha que vaya directamente a, a esa zona. Entonces sí, muy bien. Listo. Adelante, Héctor. Muy bien. La siguiente imagen es comparativa, más para pues, que nosotros tengamos en cuenta, ver o estas asociaciones, pues en diferenciar la retinosquisis del aspecto que presentaría un desprendimiento de retina. Como hablábamos, y creo que ya lo mencioné mucho, pero la forma en la que vamos a encontrar la retinosquisis, pues una forma en domo. Vean, a comparación con la imagen de la derecha, pues esta textura un poco más hacia lisa. Y aquí lo que les decía hace rato, este puntilleo, estas también zonas como que de pits pequeñitos que nos pueden ayudar también en la diferenciación. Estos son los signos de Gono, los snowflakes característicos, y el aspecto a diferencia un poco más corrugado, un poco más opaco, con la presencia de pliegues en esta imagen del desprendimiento.
Muy bien, ya dejando un poquito el aspecto degenerativo, el aspecto senil, digamos, de la retinosquisis, pues voy a hablar también un poco sobre la retinosquisis ligada al X. Este es un padecimiento un poco más precoz, cambia muchísimo la presentación o la edad en la que la encontraremos. Particularmente esta degeneración suele afectar a varones que están en edades más tempranas y esto es de importancia ya que el tratamiento o lo que podamos hacer por estos pacientes va a influir en que presenten o que desarrollen ambliopía a posterior. En algunos cuadros clínicos incluso encontré que se describía pacientes que presentaban estrabismos. Esta fue descrita por el doctor Haas en 1898, asociado a, digamos, a un paciente que presentó una pérdida visual temprana, y en los hallazgos clínicos la presencia de esquisis foveal en ambos, pues bilateral. Las mujeres suelen comportarse como portadoras de este padecimiento, pero ya se describió incluso algunas pacientes que llegaron a presentar un síndrome incompleto. Algunas pueden, como les menciono, o presentar características de la enfermedad. Y la alteración particular o el gen que está afectado es el XLRS1, particularmente en el cromosoma X, el brazo corto en el locus 22. Y lo que se ve afectado pues es la codificación para fotorreceptores y la proteína retinosquina, que es secretada principalmente por los segmentos internos de los fotorreceptores y presente también en el desarrollo de las células bipolares. Este padecimiento además puede estar acompañado de complicaciones como la hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina, que en algunos casos encontré que incluso podría ser bilateral. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Pues va a ser una disminución de la agudeza visual que puede ir desde leve hasta moderada y tiende más hacia la estabilización a partir de los 40 años. En estos casos, pues vamos a hablar también de una alteración de las capas internas de la retina. El perfil, particularmente en el que se ve este padecimiento, pues va a ser un hombre, un niño joven. Y noten hasta este momento que no habíamos hablado de electroretinografía, pero aquí vamos a encontrar como cambio particular o algo que acompaña a este padecimiento es que vamos a encontrarla, puede haber cambios en todas las ondas, pero particularmente lo que llamaría más la atención es una negativización de la onda B, porque pues en las otras los cambios no van a ser tan marcados. Hay un signo especial o digamos que caracteriza al padecimiento en donde cambios pigmentarios y estructurales nos van a dar una imagen en rueda de carreta, en cartwheel, como está denominada también, que ahorita les muestro una imagen. En esta imagen pues vemos estos cambios particularmente pigmentarios que abarcan toda la zona macular, este brillo como que un poquito más metálico también comentan las bibliografías. Y si hacemos la comparación con el OCT, pues vemos particularmente esta zona como de algunos pliegues con la esquisis de todos de todas, o la formación pues de estas cavidades, particularmente que abarcan más hacia la zona foveal. En el electroretinograma, como les mencionaba, pues puede, hasta 33% de estos pacientes pueden mostrar o verse alterados en la onda A. Pero lo característico es que la amplitud particularmente de la zona B, si recordamos cómo estas se veían en una imagen normal, pues todavía un poco como con mucho mayor amplitud comparado a estos que se tomaron del paciente y vean cómo tiene esta tendencia a irse un poco más plana, ¿no? Esto se va a deber pues a una alteración en la conducción del impulso nervioso, ya que la zona en la que sí, en la zona en la que se tomó el electroretinograma, el cambio que va a generar en el electroretinograma, es asociado a que esta zona pues no va a estar completamente homogénea para que se lleve a cabo la prueba. Hablando del tratamiento, encontré varias opciones y complementamos algunas ayer. Principalmente lo que está descrito pues son los inhibidores de la anhidrasa carbónica que tienen bueno,
previamente. Ahorita ya están hablando de otro tipo de terapias, particularmente con los vectores virales, pero vamos a hablar así primero una por una. De los inhibidores de la anhidrasa carbónica, estos pueden ser suplementados al paciente de forma oral o de forma tópica. ¿Y cuál es el efecto que se espera de ellos? Pues que nos ayuden o intervengan en el transporte activo al activar, digamos, bombas de sodio y potasio, movilizar iones a través del EPR. También encontré que se asociaba una acidificación del vitrio, disminuyendo pues el paso de este al espacio subretinal. Este es un estudio que les presento de 2022, en donde se utilizaron inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos para el tratamiento de la retinosquisis juvenil. Y esto se llevó a cabo a través de la administración de dorsolamida cada 8 horas, donde tenían planeado también los investigadores, pues evaluar una respuesta a los 4 meses. Si mostraban una disminución del grosor, particularmente de las cavidades esquísicas, pues disminuían el tratamiento, y si a 6 meses no tenían una respuesta, pues se suspendía el tratamiento. En estos, aquí me faltó ponerles, pero creo que la medida en la que iniciaron algunas para considerar una disminución significativa en el grosor, incluía de 150 a 200 micras para ser significativo, para ser relevante para el estudio. Otra forma de tratamiento, me encontré que la acetazolamida pues fue em, también objetivo de estudio en este estudio que se realizó en 2020, en donde se les administraba a los pacientes acetazolamida a razón de dosis de 500 miligramos al día. Se monitoreaba la agudeza visual mejor corregida, estructuras retinales, se les realizaba autofluorescencia, OCT e incluso un electroretinograma, y se observó que la acetazolamida tenía particularmente efecto, tenía relación con el tamaño de la esquisis, reduciendo en aproximadamente 6 días el tamaño y el grosor eh, de los quistes que se medían en un principio. Ayer me hablaba con el doctor y no, doctor, no encontré así como particularmente unos criterios solamente para retinosquisis, digamos, el uso del láser. Sí está descrito ya también láseres subumbrales, principalmente, o derivados más hacia amarillos, ¿no? Era lo que hablábamos ayer. Pero la bibliografía va más enfocado principalmente hacia degeneración macular, encontré también hacia cerosas centrales. Sí, sí, justo. El problema con esto es que como es algo relativamente raro, eh, pues este láser se utiliza obviamente cuando involucra la fobia, o por ejemplo en estos casos de retinosquisis ligada al X. Pero sí hay, generalmente son series de casos, y las series de casos igual, como te digo, como la retinosquisis ligada al X es rara, lo que suelen hacer es hacer un conjunto de pacientes. Por ejemplo, agregan pacientes con edema cistoideo por retinosis pigmentaria, y agregan también pacientes con retinosquisis ligada al X. Hay uno que es hace creo que de 2 años, que fue lo presentaron, de hecho lo presentaron en Arbo, en Nueva Orleans. Y ahí lo que ellos describían era igual, pacientes así con retinosis pigmentaria que tuvieran edema cistoideo, pacientes con retinosis ligada al X. Y ellos reportaron que a todos los pacientes con retinosquisis ligada al X se resolvió el edema, más bien se resolvió la retinosquisis que estaba justamente en la zona foveal después de aplicar este tipo de láser. A mí me tocó, de hecho me tocó cuando hice retina, me tocaron dos pacientes que tenían retinosquisis ligada al X, les dimos dorsolamida, no funcionó. Les dimos aceta, eran niños, entonces les ajustamos la dosis, pero uno de ellos no la toleró y otro de ellos no respondió. Entonces, ahí, justamente también por el riesgo del tratamiento, por los síntomas, por los efectos adversos, ahí decidimos aplicarles también este tipo de láser.
Igual uno de ellos no cooperó, el otro sí, y a ese paciente le fue bien. O sea, con todo lo demás que nos había resuelto, incluso lo mantuvimos en observación un tiempo y tampoco, pero ya después del láser micropulsado sí se resuelve. Y ese láser generalmente se utiliza un láser amarillo de 577 nanómetros y eh, hay diferentes parámetros dependiendo de lo que quieras hacer. Pero ese láser incluso se utiliza para edema macular diabético. Julián Villarreal, ahorita es R5 en el IMO también de retina. Él hizo, no sé si ya lo terminó, un protocolo también de edema macular diabético con tratamiento con láser micropulsado y les ha ido muy bien a los pacientes. Igual como tú mencionas, para central serosa, igual y eso es tema de ya cuando les toque, si es que no lo han platicado, pero el láser es prácticamente ahorita también algo muy importante para las centrales serosas, que cuando todo lo demás que es como si fueran placebos no funciona, el láser sí funciona. Entonces, sí, también para tomarlo en cuenta en las distrofias, cuando vean cualquier distrofia que tenga edema cistoideo, pueden considerar aplicar el láser si es que lo tienen. Ujú. Pues bueno, ya eso era lo que les traía para el día de hoy. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Yo tengo una pregunta. Digo, ya son las 8, no sé si tengan actividades ahorita, pero algo rápido. Si tienen un paciente con retinosquisis, así periférica, degenerativa, y ese paciente ven que tiene catarata y lo quieren operar, ¿qué hacen? ¿Lo operan, no lo operan? ¿Hacen algo antes para tratar la retinosquisis? Sí, sí se puede operar sin problemas. Pues leí que la cirugía de catarata no afecta como tal la retinosquisis, puesto que el problema es intrarretiniano, no hay una alteración en la interfaz vitreomacular. Ok. Y, por ejemplo, en algún caso tomarían la decisión de tratarla de manera profiláctica con láser en el caso de que vayan a operar al paciente. Pues, bueno, el riesgo de desprendimiento es de 0,05%, entonces dice que se puede someter a observación. No, bueno, eso mencionaba, no se le quería poner láser estrictamente. Pues solo si se asociara, no sé, con una lesión predisponente cercana o que tuviera ya propiamente algún agujero, ¿no? Sí, justo porque sí, incluso se ha descrito que el mismo tratamiento con láser en estos pacientes que no tienen así como lo mencionó Héctor, lo que describió de los agujeros de retina externa, que incluso esos pacientes que no tengan ningún agujero de retina externa, si tú les pones láser, lo pueden desencadenar y puede progresar ahora sí a que el líquido se vaya a su retineno y que se extienda un poquito más. Entonces, si el láser debe de considerarse en... La verdad es que, les digo, a pesar de todo, se describe que aunque le pongas láser puede progresar. Entonces hay que ser muy cautelosos al momento de indicarlo. Eh, entonces, como conclusión, pues sí, el paciente se puede operar, no necesita ponerle ningún tipo de tratamiento profiláctico. Y otra cosa también, el, ¿saben qué porcentaje de pacientes con retinosquisis ligada al X tiene esquisis periférica? ¿Alguien sabe? No, el porcentaje no. Ok, el 50. Y ya la última. No sé si en las demás presentaciones lo habían platicado, y esto es algo que no tiene que ver directamente con la esquisis. Pero como Héctor también mencionaba mucho las imágenes de campo ultra amplio, ¿alguien sabe la definición de campo ultra amplio y campo amplio? Pues es los grados que abarca, ¿no? O sea, si te refieres a eso, por ejemplo, el campo amplio creo que abarca de 50 a 110 y el ultracampo amplio abarca desde 110 hasta 200 grados o 210 dependiendo de la bibliografía. También se toma como referencia a las venas vorticosas. O sea, Sí, anatómicamente. más anterior, no sé si se alcanza a ver el borde anterior de las vorticosas, es de ultracampo amplio.
y más posteriores de campo amplio. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, pues yo no tengo ninguna otra pregunta ni comentario. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algo que haya faltado. Disculpe, Doc, yo nada más una pregunta. ¿Solicita electroretinograma de rutina en todos los casos sospechosos o solamente cuando tiene alguna duda diagnóstica? No, fíjate que no. Generalmente el electrorretino en estos pacientes lo tomamos más bien como una medida de para estadificar qué grado de daño tiene el paciente para documentar, pero generalmente nos vamos directo a pedirle la prueba genética. O sea, por ejemplo, si estás en un contexto en el que el paciente no tiene dinero, no tienes electrorretino en el lugar en el que estás, lo tienes que mandar a otro lugar y va a gastar, etcétera, etcétera, no se lo pido. Pero, por ejemplo, si estás en una institución en la que el paciente va a pagar muy poco por el estudio, o tú se lo puedes regalar, o de alguna manera puedes hacer que no se lo cobren, sí. Pero que tú digas así, por ejemplo, estás en la priva, tienes un paciente así, y el paciente tú ves que no lo puede pagar, yo no se lo pediría. Únicamente le pediría mejor su prueba genética. Eso es lo que te va a dar 100% la certeza del diagnóstico. Ok, gracias. Igual la prueba genética, no sé si ustedes tengan como algún acercamiento de ese tipo, pero hay varias compañías que las hacen y es algo bien, no es algo tan caro, cuesta como, o sea, obviamente tampoco es tan barato, pero cuesta como 8,000 pesos y le tomas una muestra de saliva, una muestra de sangre, la mandas a Estados Unidos, regresa y ya te mandan el resultado. Por ejemplo, una de ellas era Invitae. No sé, creo que ahorita, hace unos meses, creo que ya esa compañía estaba desapareciendo, pero hay otras compañías que también lo hacen y sin ningún problema, o enviarlo directamente a un genetista. Gracias. Sí, nada. Sí, todos los protocolos más como más nuevos van encaminados justo hacia eso, ¿no? Hacia terapias génicas más. Ya no profundicé más, pero eso era lo que vi que se enfocaba. Exacto. Digo, y también, aunque no haya una terapia en este momento que pues, se pueda, digo que todo está en estudios, lo importante de las pruebas genéticas para todas las distrofias, no nada más para la retinosquisis ligada al X, es ofrecerle al paciente la prueba genética para la consejería. Es lo mismo, o sea, es algo muy, tal vez suena feo, pero yo creo que todos los pacientes lo que te van a preguntar es, bueno, ¿y me voy a quedar ciego? Y si sí, ¿a qué edad me voy a quedar ciego? Entonces también la consejería genética ayuda mucho. Le haces la prueba y tú le dices, ¿sabes qué? Nunca te vas a quedar ciego por esto, o sabes que sí, entonces vete preparando, ve buscando un especialista en baja visión, no sé. Eh, entonces eso ayuda mucho también a calmar la ansiedad de los pacientes, el poderles explicar bien qué tienen y qué les va a pasar. Eh, entonces sí, hay que tratar siempre de acostumbrarse mucho a hacer pruebas genéticas. Les digo, incluso si ustedes en el lugar en el que estén no tienen acceso a la prueba genética, ustedes al paciente le pueden explicar que hay una manera de hacerlo y ustedes pueden buscar incluso por fuera alguna compañía que la haga y ustedes al paciente lo mandan y se lo hacen o se lo mandan a un genetista. Pero no hay que tener a los pacientes así nada más como, pues mire, tiene esto, es incurable, ya, adiós. Pues no, hay que acostumbrarnos más a eso, a la prueba genética. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario o duda. Yo sí tengo una duda. Bueno, más en el caso de una retinosquisis degenerativa, si necesitáramos dar Panfoto, no sé, por una retinopatía diabética, ¿hay alguna consideración a tener en cuenta o sería igual, bueno, o sea, con los qué tanto lleguemos hasta la zona que parece que tiene la retinosquisis? Sí, pues la idea ahí sería, la panfoto la tienes que dar sí o sí, o sea, pones riesgo-beneficio, y únicamente no acercarte más a los bordes de la retinosquisis 2 diámetros de disco.
Gracias. Sí, eso aplica, incluso eso mismo, esa regla aplica también para las proliferaciones en los pacientes con retinopatía diabética. O sea, en esos casos siempre cuando van a dar una panfoto y hay una proliferación, se alejan 2 diámetros de disco de la proliferación por el riesgo que tiene de calentarse el vitrio y eso hacer que se contraiga y se haga algún agujero en esa zona. Entonces igual 2 diámetros de disco. Gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario o duda? El estudio que se hace para definir, por ejemplo, si es un DR o retinosquisis con láser, ¿habrá que modificar los parámetros a como aumentar el poder o el láser pasa igual sin importar la retinosquisis? ¿Cómo, Daniel? Perdón, no te escuché muy bien la primera parte. O sea que, por ejemplo, si queremos definir si tiene retinosquisis o DR con láser, ¿habrá que moverle a los parámetros? O sea, subirle al poder o algo así, o el láser pasa igual. O sea que si pinta igual en la zona donde tiene la retinosquisis a donde es retina normal, Ujú, generalmente sí pinta con el mismo poder. Pero, por ejemplo, en zonas donde está desprendido, donde tienes un DR, no importa que tanto le subas, o sea, aunque tú le subas así, por ejemplo, estás con monospot, en un láser, bueno, así digamos en un Visual Green, por ejemplo, sí que es nuevo. Le subes hacia 400 y no te pinta, entonces, entonces es DR completamente. O sea, por ejemplo, no hay que tampoco ensañarnos en decir, no me pinto en 400, lo voy a subir a 800, no me pinta, lo voy a subir a 1000, a ver si es un esquisis. Pues no, o sea, te digo, yo diría que más bien en las esquisis, si no te pinta con 400, tienes medios claros, no hay catarata, nada. Si no te pinta, entonces es un DR. Y si te pinta con lo que normalmente te pinta en las otras zonas de la retina normal, entre 200 400, entonces sí lo consideramos como un esquís. Y te tiene que pintar bien, obviamente, porque, por ejemplo, en pacientes que tienen DR y que el DR no está tan elevado, también hay algunas zonas que si le subes mucho te puede comenzar a pintar, pero te pinta muy, muy tenue y no te pinta uniforme. Y en la esquisis es diferente, en la esquisis sí te pinta uniforme y te pinta, la marca es mucho más clara. Entonces sí, los parámetros no los tienes que modificar tanto, contestando a la pregunta. gracias. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, Sí, gracias, Rolando. ok, ya está, Gracias, Ezequiel. doctor. Bueno, no de nada, gracias a ustedes. Bien. Cualquier cosa, andamos, cualquier duda, tienen mi teléfono y pues que les vaya muy bien. Gracias, Muchas igual. gracias, Rolando. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Bye.